dudas, ¿no? Esa nueva normalidad a la que nos vamos a tener que acostumbrar. A esta fase también nos vamos a tener que acostumbrar con pequeños cambios en el área de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Ya iremos contando cuáles son las cosas que cambian desde la próxima semana. Sí, y acostumbrarnos y cuidarnos y no relajarnos, fundamental no relajarnos, porque ahí, si vos te pones un tapaboca pero no respetás distancia social, estás haciendo todo mal, estás haciendo todo mal. Está con nosotros el doctor Marcelo Naim, es médico de la UBA y es cirujano. Gracias por venir, doctor. Gracias a ustedes. ¿Cómo ve esta extensión? ¿Cómo ve nuestro comportamiento? A veces somos un poco estrictos, pero quienes saben dicen realmente estamos acatando muy bien la norma. Sí, yo creo que, digamos, viene bien establecer geográficamente dónde puede haber alguna licencia para relajar un poco la cuarentena, pero también hay que tener en cuenta que esto no está resuelto, que es simplemente, digamos, para que la gente pueda salir un poco, pero también hay que entender que esto es dinámico y que esto puede, volver atrás. Claro. Enseguida hablamos de la curva y de lo que ha pasado en el último parte, ¿no? Donde el número de casos positivos es alto, subió en relación a días anteriores y también qué puede pasar en el futuro. Vamos a escuchar a Alberto Fernández, que ayer hablaba puntualmente del caso Suecia, de la cuarentena y del modo en el que se comportó la sociedad y también las medidas que dispuso el gobierno. Vamos a escucharlo. Estoy seguro que estoy hablando en nombre de los tres, que lo que más nos preocupa es cuidar la salud de nuestra gente. Y digo esto porque en estos días muchos pusieron algún ejemplo de países que no hicieron la cuarentena, se mantuvieron abiertos y dicen que lograron resultados económicos ponderables. Y yo me he detenido en el caso que más escuché nombrar, que es el caso sueco. Y lo he comparado con un país que está pegado a Suecia y que hizo exactamente lo contrario. Ese país es Noruega. Noruega hizo una cuarentena estricta, Suecia no. Suecia tiene 14 veces más muertos que Noruega. Suecia tiene 3.175 muertos por COVID y Noruega 218. La verdad lo que veo es que Suecia, con 10 millones de habitantes, hoy cuenta 3.175 muertos por el virus. 10 millones de habitantes es menos de la cuarta parte de habitantes de lo que la Argentina tiene. Es decir, que lo que me están proponiendo es que, si de haber seguido el ejemplo de Suecia, nosotros hoy tendríamos 13.900 muertos. Bien, veamos cuál es la realidad en Suecia, de qué manera se comporta la gente y también si la vida cambió, como lo señalaba ayer el presidente Alberto Fernández. Estamos en comunicación, ¿no? Sí, vamos a ir a Suecia, pero vamos a hablar con una argentina. Maite Bellón está con nosotros. ¿Cómo estás, Maite? Hola, buen día. Bueno, buenas noches para mí, buenas tardes para ustedes. Ahí está. ¿Qué hora es allá? Son más o menos las 10:30 de la noche. Claro, estamos más tarde. Hoy leía una entrevista que publica el diario Infobae a Johan Giesecke, que es un epidemiólogo sueco que justamente hablaba de... Es muy famoso él. Muy famoso. Sí, te quería preguntar para que nos sitúes un poco en la importancia que tiene este médico, que decía... Todos, no importa lo que se haga, no importa lo que haga Argentina, la fórmula que quiere implementar, todos se van a contagiar. Obviamente el título es muy llamativo, pero es una entrevista muy extensa en donde justifica y compara con otros países. Es más o menos la línea que se sigue en Suecia. Es la línea que se sigue en Suecia y es por lo cual tiene aceptación. Acá, digamos, acá a la gente no se le inculca un miedo de contagiarse. De hecho, las estadísticas acá te muestran que el 90% son personas de más de 70 años y lo que se dice, vos como no perteneces a ningún grupo de riesgo, podés salir, contagiarte y hasta es bueno para vos que lo hagas, ya que creas anticuerpos y cuando después del verano venga la segunda ola, que es algo que se está hablando mucho en Europa, como además los tiempos son distintos, los tiempos del año, acá se dice que ahora va a bajar un poco, pero que después en otoño va a volver a retomar y que eso va a ser un gran problema para los países que no hayan tenido muchos contagiados. Dicen, es bueno para vos porque no te vas a contagiar. Esa es un poco la postura sueca, de que dicen que no es algo que están buscando, pero que se va a terminar dando, que, digamos, que
que nos Sí. contagiemos, pero Maite. tenemos que intentar, sí, y por eso sí se tomaron medidas. Sí, nos acompaña Quería Marcelo chicos Naim, que es médico, está aquí con nosotros. Sí. Marcelo, a ver. Sí, él ¿qué sabe más significa? que yo, seguramente. Puede No, opinar pero mucho mejor que yo de estas cosas. Yo simplemente lo digo para- desde lo que se dice en Suecia, Justo, obviamente. para que nos aporte sus conocimientos. ¿Qué significa esto? ¿Es tomar un riesgo muy alto? Me parece un mensaje un poco peligroso en el sentido de que estamos frente a un enemigo que en muchas ocasiones, digamos, no se lo termina de comprender. O sea, está bien que hay cosas establecidas. Vos fíjate que es una infección viral que en el 70% se comporta con afebriles. Pero así como también te dicen, los grupos de riesgo son los mayores de 80 años, en Nueva York se vieron un montón de casos de ACV en jóvenes, porque este virus, el SARS-CoV-2, produce un estado protrombótico que genera trombos en el sistema vascular con diferentes manifestaciones, desde pacientes con infarto con coronarias normales o ACV en jóvenes. Entonces, el modelo sueco, digamos, buscaría un poco lo que se llama, lo que se conoce como inmunidad de rebaño. Claro. O sea que Exacto. Sí. es un poco peligroso esa apuesta, porque es un poco Pero jugar ¿está con... comprobado que si vos te contagiás ya no te volvés a contagiar? Porque eso muchos especialistas dicen no está comprobado. Y si no está comprobado, ¿cuál es el sentido de contagiarse? En realidad no está comprobado porque es un virus nuevo, pero en la mayoría de las infecciones, digamos, uno queda con una cierta inmunidad. Bien. Entonces se esperaría que con el SARS-CoV-2 pase lo mismo. Hubo, digamos, algunas dudas al principio con el concepto de reinfección, en el cual después se descubrió que era un error diagnóstico de que estaban mal hisopados o había falsos positivos con el hisopado, Sí. digamos. Maite, ¿y se habla allí, así como Sí. todos los días acá recibimos los partes oficiales, conocemos la cantidad Sí. de casos positivos en las últimas 24 horas y demás? ¿Se habla de proyecciones allí? ¿Qué proyecciones hacen pensando en hacia dónde puede ir la curva? La última, aquí se hace a las 14 horas todos los días, se da el reporte, lo hace, acá la estrategia está manejando lo que sería la autoridad de salud de Suecia y lo dan en conjunto con lo que sería la autoridad a nivel social Sí. y los que manejan todo el tema de las crisis. Más que el gobierno toma medidas, pero no está tan presente en la cara de lo que se dice. Y sí, yo la verdad es que no puedo decir que esté siguiendo todos los días lo que dicen todas las conferencias, pero hace poco leí que había no me acuerdo si sea matemático, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero de los que están estudiando de cómo sería la curva y dicen que podría llegar a 10.000 muertos. Pero también se dicen muchas cosas, como dijo el médico, nadie sabe. Que ese es el tema también lo Y que eso es pasa común acá. a todo el mundo, Nadie ¿no? sabe cómo. Nadie sabe. Claro. Es un virus nuevo. Entonces tampoco se sabe, se hablan muchísimas cosas y acá también lo que tienen, que en Suecia les gusta siempre que todo tenga un respaldo. Entonces eso es, por ejemplo, una medida que hay en Argentina que aquí no hay, es que la gente normal tenga un tapabocas. Sí. Digamos que ustedes acá, aquí, por ejemplo, se dice que no, que tapabocas no hay que tener. Y la respuesta que da el me sale la palabra, digamos, la persona a cargo de toda la estrategia, exacto. Él lo que dice es que no está probado que eso ayude. Pero claro, es un virus Doctor. nuevo. Eso es, digamos, esas son las Vamos se puede decir. Él dice, lo que sí preguntarle está al doctor probado también. es que la distancia, Sí, que sí. tomar distancia y no estar cerca de otra persona, nos va a cuidar. O las dos Mientras vos cosas, tomas ¿no, doctor? distancia, no hace falta que te pongas algo en la boca. Sí. Lo que yo creo que lo que dice, digamos, el epidemiólogo va en línea con lo que busca, que es la inmunidad de rebaño. Él busca Sí. que no tengan tapaboca para que se contagie más gente, para que haya cada vez mayor inmunidad, pero en el camino va a quedar un montón de O sea, pacientes. ese es el plan. Entiendo que sí, o Sí. sea, está comprobado que el tapaboca sirve y lo que tiene este virus, por eso se insistió mucho al principio, digamos, con que lo usen todas las personas, es que los asintomáticos contagian. Eso es lo que tiene este virus, que a diferencia de otras enfermedades o infecciones virales, no. En otras infecciones virales
contagian 1 o 2 días antes de que empiecen con los síntomas y ya uno puede detectar que ese paciente tiene síntomas. Acá no, acá hay pacientes que cursan asintomáticos durante todo el curso de su enfermedad, que por ahí pueden ser entre 7 a 14 días. Y contagian siempre. Contagian siempre y hay estudios que dicen que tienen la misma carga viral que los sintomáticos. Entonces, por supuesto que sirve, por supuesto que hay que usarlo y está buenísimo que en Buenos Aires el cumplimiento sea bastante efectivo. Para entender un poco a este médico, hoy me interesó mucho leerlo, es una nota súper extensa. Digo, él cree que el 98% son asintomáticos. Entonces es como que en base a esto pone una cifra, no sé, básicamente están como con... Pone muy alta la cifra. Claro, pues están con otro manual. A mí me sorprendió eso, sentir como que es realmente otro manual del que manejamos nosotros. Pero acá también lo que él dice esto, porque en Suecia, que es una controversia bastante grande, se dice que si no tenés síntomas, nos contagia. Eso es lo que dicen los que tienen los que están detrás de la estrategia del coronavirus. Bien, bien. Maite. Entonces, y ahí sí han salido muchísimos científicos a decirles que no es así. Pero bueno, es una polémica y como también hay estudios, pero nadie sabe muy bien, todos dicen que leen el mismo paper y todos interpretan cosas distintas. Sí, la verdad me llama la atención, digo, son colegas, doctor. ¿Le sorprende que digan algo de ese estilo? Porque digo, suena peligroso. Sí, yo no comparto para nada esa idea. De hecho, digamos, el ministro de Salud de Israel, él lo que dice que una de las estrategias fundamentales para esto es que no se junten los chicos con los ancianos, separarlos, porque justamente los chicos cursan con cuadros asintomáticos y pueden contagiar a los ancianos que son vulnerables y que hacen los casos más graves. Pero los papers están y los papers, digamos, muestran todo lo contrario a lo que dice el... O sea, es difícil que haya interpretaciones tan contrapuestas, ¿no? Claro, y tan radicales, porque en realidad a mí lo que me dio la sensación es que sobre temas que están aún inciertos, como por ejemplo cuánto es el porcentaje de asintomáticos o si vos te podés volver a contagiar, me quedo por ahí con algo un poco más conservador. Bueno, por las dudas, si uno se puede volver a contagiar, no hay que tratar de contagiarse, pero bueno, evidentemente han tomado una postura mucho más radical. Sí, aparte cuando faltan respuestas frente a un enemigo desconocido, digamos, hay que ir a buscar lo que pasó en la historia. Y cuando uno va a la gripe española en 1918 y va a ver lo que pasó en las ciudades de Filadelfia y Saint Louis, queda clarísimo. Filadelfia no hizo caso a lo que son las medidas de restricción, no hizo caso digamos, al distanciamiento social, y Saint Louis sí, y después, con el diario del lunes, cuando se evaluó lo que pasó en las dos ciudades, la cantidad de muertos fue abismal. En Filadelfia murieron 10.000 personas y en Saint Louis muy poca gente murió. Claro. Maite, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Sí, no, de nada. Lo último que quieras decir. Adiós, buenas tardes. Bueno, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias por todos los detalles desde allá. Claro. Bueno, y sí hay que tomar en cuenta que, obviamente, por la palabra de Maite, aún siendo extranjera viviendo en el lugar, hay como un convencimiento y un plan que se sigue a rajatabla. Nosotros quizás somos más de cuestionar todo. Sí, pero la población termina siguiendo lo que las autoridades toman como medidas contra esto, que es inédito, ¿no? Sí, totalmente, pero hay un número que no miente, que no deja mentir y que después eso se va a contrastar con las medidas que se tomaron, que es el número de muertos. Tal cual, tal cual. ¿Se queda con nosotros? Sí, sí. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Dale. Ya venimos. La información es de último momento y tiene que ver con el reporte diario desde el Ministerio de Salud, que se refiere a la cantidad de casos positivos, aquellos que se han sumado, casos positivos de coronavirus, totalizan hasta el momento 5.766 y hay una cifra de fallecidos que llega hoy a 300 personas en Buenos Aires. Sigue siendo muy predominante la cantidad de casos, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Provincia de Buenos Aires. Cuando uno analiza estas cifras y analiza estos cuadros, se entiende claramente por qué el país está en una fase y toda esta región ha quedado en la fase 3, no ha pasado a la fase 4. Por eso es más que importante tener en cuenta la cantidad de contagios comunitarios. El virus ya está en la comunidad, está en las calles, sobre todo en la zona metropolitana, así que esto implica que nos cuidemos muchísimo más. No aflojar, todo lo contrario, aflojar es lo que tenemos que hacer en la zona metropolitana. Bien, la situación, como lo describió el propio jefe de gobierno porteño hoy en la mañana, da para
hacer más exhaustivo y profundizar el plan de control en geriátricos y en barrios vulnerables. Por eso, la semana próxima va a haber muchas novedades en ese sentido, los testeos en primer lugar y también la situación puntual de cada una de las residencias para personas mayores. Nos está acompañando el doctor Naim y vamos a aprovechar para consultarle acerca de ese sector de la población de mayor cuidado, ¿no? Sí, como vos bien nombraste recién, la cifra de los fallecidos y las edades, el promedio de edad, digamos, en Argentina son los 70 años de fallecimiento, son los 70 años, y obviamente esto va en relación con la estadística mundial. Se ve cómo a medida que aumentan las décadas, aumenta el porcentaje de mortalidad, ¿no? Del riesgo. Seguimos nosotros manteniendo casi un mismo patrón de número de víctimas fatales y de contagios. ¿Cómo analizás? Y obviamente todo el tema de que sea puntualmente la capital federal y la zona metropolitana tiene que ver con la población, con las zonas más vulnerables. Bueno, Argentina tomó las medidas muy temprano. Eso hizo que las provincias también se sumen a esa medida, digamos, y obviamente en todo lo que es provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, que es donde mayor concentración urbana hay, obviamente es donde más va a circular el virus, también teniendo en cuenta que en la zona está el aeropuerto de Ezeiza, que es por donde ingresó la mayor cantidad de gente, y obviamente que primero se los recibía en Ciudad de Buenos Aires y de ahí a sus provincias, o sea que la explicación es esa. Exactamente. Lo vamos a sumar a Miguel Ángel Acánfora, que es gerontólogo. El PAMI va a reforzar todo lo que tiene que ver con los protocolos en los geriátricos. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. A ver, ¿de qué se trata este refuerzo de los protocolos en geriátricos? ¿Cómo contribuye para saber a ciencia cierta cuáles son los riesgos, ¿no?, a los que están sometidos los adultos mayores? Sí, yo quiero explicarles que los protocolos están ya vigentes desde hace más de un mes. Creo que el protocolo para instituciones geriátricas tiene fecha 16 de marzo, el que dio el Ministerio de la Nación. Ahora bien, todo lo que se está implementando es porque hemos ido cambiando los conocimientos que nosotros tenemos respecto al virus. Las primeras medidas que se tomaron fueron evitar las visitas de los parientes y de médicos externos, de trabajadores externos, pero se vio que esa medida sola no alcanzó. Ahora, aprovechamos que tenemos también aquí en el piso a Marcelo Naim para... ¿Tiene que ver con una desidia de nuestro país, con que no están llegando los productos que tienen que llegar a los médicos, o realmente es una carencia en el mundo, ¿no? Porque también hay muchos lugares que están atravesando. Reino Unido, uno de los problemas de Reino Unido, y estamos hablando de un primer mundo, no pudo darle al profesional de salud los medios necesarios para aislarse. Esto es un problema internacional, obviamente. Imagínate que es la primera vez en la historia de la humanidad que se vive una pandemia en simultáneo en todo el mundo. Claro. Nunca pasó eso, porque antes, cuando no había aviones y había pandemias, digamos, las infecciones se iban trasladando... Más focalizado, claro. No, se iban trasladando con mayor, digamos, retardo en el tiempo. Hoy por hoy la situación que nosotros tenemos es una pandemia en simultáneo en todo el mundo. Nunca pasó una cosa parecida. Entonces, tanto para lo que sea alguna medicación o para lo que sea equipos de protección, incluso con los test pasa lo mismo. Sí. Digamos, no están en el mercado. No se consiguen. Claro. ¿Miguel Ángel? Sí, estoy totalmente de acuerdo con mi colega. Y hay otra cosa que creo que nos pasó en todo el mundo. Pasó en Argentina, pasó en Italia, pasó en el Reino Unido. No se olviden que en el Reino Unido el mismo primer ministro dijo que debíamos dejar circular el virus para que creáramos anticuerpos. En esto obró mucho el desconocimiento, la corazonada y un poco el sentirnos indemnes, digamos, como que estábamos inmunes a esto y que le iba a pasar a los demás. Yo creo que como profesional, como médico, como ciudadano, creo que hay que seguir ultimando todos los medios. Y coincido, no en todos los lados, lo dije anteriormente, están los métodos de diagnóstico, los métodos de testeo y los métodos de protección. En la medida que nosotros no entendamos esto, y a mí lo acaba de decir mi colega, esto es nuevo para nosotros. Es la primera vez que se vive en simultáneo. Esto me hace acordar cuando yo era mucho más chico y joven, que decían en simultáneo
simultáneo cuando se estrenaba una película, ¿no? En todas las ciudades o en todos los cines. Y esto pasó así, pasó en todo el mundo. Claro, lo que por ahí a nosotros particularmente nos molesta o nos duele es que, habiendo sabido desde el día cero que el grupo vulnerable eran los abuelos, no se haya puesto todo el rigor en los geriátricos, porque da la sensación, no sé, la semana pasada cuando contábamos, y era casi calcado lo que contábamos y describíamos de Recoleta de lo que semanas atrás habíamos contado de Belgrano, ¿no? Los mismos errores. Una voz oficial que decía pasó todo junto, pero es un familiar que dice no, nos enteramos que una enfermera se internó hace una semana. Entonces, es lo mismo. Si yo no me infecté en el geriátrico, voy a tener el riesgo de que en mi casa, cuando me lleven a la casa de mi hijo o a la casa de un cuidador, pueda tener los mismos riesgos que tengo cualquier ciudadano. Bien. Doctor Naim. No, es muy interesante lo que quería comentar respecto a la pregunta anterior. Sí. Analizar el caso de Finlandia, que abrió por primera vez en la historia sus almacenes secretos. O sea, Finlandia, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, diseñó toda una estrategia de almacenes secretos a lo largo de todo su territorio. Son subterráneos y están cerca de hospitales. Y ellos almacenan ahí alimentos, equipos de protección personal, indumentaria militar. Y por primera vez tuvieron que recurrir a, digamos, a estos almacenes. Y, por ejemplo, con respecto a las mascarillas, ellos dijeron, están un poco viejas, pero funcionan. Claro. O sea que ya tenían todo preparado, digamos, todo... Tener recursos de antemano. Sí, pero a propósito de lo que Edu le preguntaba, de estos lugares que son, en realidad están diseñados no para casos COVID positivos, sino para prevención. Tuve la oportunidad el viernes pasado, ayer, de recorrer en zona de San Justo, un colegio enorme y un club, el Club Almirante Brown, que se transformó también, tiene su cancha de básquet con todas las camas dispuestas. Son para prevenciones, como antes de que surja un caso, obviamente destinado más bien a las personas en situación de vulnerabilidad. Hay abuelos que viven en una casa con 10 personas, en situaciones precarias. Entonces, esas son las que se van a empezar a utilizar. Por ahí los geriátricos también tendrían que evaluarse, ya que aparece un caso y la verdad, lamentablemente... Sí, la imagen es muy triste. Y sí, porque es casi muerte segura, por lo que dicen las cifras, lo que va a ocurrir. Es muy duro. Todo eso, por favor, no hay que dejarlo para nada. Bueno, muchas gracias. Gracias por todos estos minutos, Miguel. No, gracias a ustedes por permitirme explicarles estas cosas. Muy bien. Doctor Naim, gracias por haber venido. Hoy es un día muy especial para la cardiología, ¿no? Sí, hoy es el Día del Cirujano Cardiovascular. Se conmemora el 9 de mayo de 1967. El doctor René Favaloro realizó por primera vez en la historia el bypass aorto coronario. Bueno, muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y nosotros llegamos al final, un final de un noticiero con muchas novedades. Los anuncios de ayer y, por supuesto, los de hoy a la mañana en Capital Federal. Y saber que se nos viene una vida, por lo menos con una aplicación que nos va a ir chusmeando dónde andamos. Sí, con un gran desafío por delante, además, con el tema del cumplimiento de esta fase, para que nos lleve a buen puerto. Gracias, Sofi. Gracias, Fer. Gracias a todo el equipo de América y de A24. Chao.